ese gran maestro y pues, el propagador y enamorado de Jesucristo en la Sagrada Escritura. Pedimos por su intercesión que nos conceda también ese amor a la palabra de Dios. Reconocemos humildemente nuestros pecados, confiando en su misericordia. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor del universo. Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades, e irán los habitantes de una y dirán a los de la otra: subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del universo. Y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor del universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor. Esto dice el Señor del universo. En aquellos días 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: ¿queréis ir con vosotros? Pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor refiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión: uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo,
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Bueno, reconozco que siempre esta memoria de San Jerónimo pues me encanta, en el sentido de que pues nos recuerda ese amor a la palabra de Dios manifestada, expresada concretamente en la Sagrada Escritura, que es pues uno de los grandes tesoros, regalos pues, que Dios nos ha dado. Dios que ama a los hombres de muchas maneras, pero especialmente pues se nos manifiesta en su palabra, esa fuente inagotable del amor de Dios, que se manifiesta especialmente en el texto, ¿no? En la Sagrada Escritura, en aquello que reveló pues, a autores inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y que recogieron pues, de los más antiguos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta la vida pues, de Jesucristo y la posterior pues, vida de la Iglesia, ¿no? Los hechos de los apóstoles y demás. Y es, como dice, pues eso, con esa vehemencia que le caracteriza a este gran hombre, San Jerónimo, pues desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Llega a decir una expresión, no me acuerdo de su literalidad, pero sí como muy gráfica, muy fuerte, ¿no? Pues que igual que adoramos, ¿no? A Jesucristo presente en las especies del pan y el vino, ¿no? Sacramentalmente, realmente presente, ¿no? En su cuerpo y en su sangre. Y por eso nos lo comemos, vamos a decir, nos alimentamos, ¿no? Del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues sí, decir también que en la palabra, en la Sagrada Escritura, pues realmente encontramos también al cuerpo de Cristo. Alimentarnos, ¿no? De la palabra de Dios es alimentarnos también pues, de las mismas venas, ¿no? De la misma carne de Cristo. Y hoy pues el Señor nos invita en la Sagrada Escritura, que acabamos de proclamar, en primer lugar, a la esperanza y a caer en cuenta pues, esa llamada católica, universal, ¿no? De nuestra fe. Que todos los pueblos, todas las naciones, todos han nacido allí. Y qué gran verdad como el Señor realmente lo hace, ¿no? A través de la evangelización, llegando a tantas y tantas naciones, distintos pueblos, razas, culturas, pues que abrazan la fe y que beben de las mismas fuentes, pues de nuestros hermanos en la fe, el pueblo judío. Tenemos pues el mismo tronco, el mismo padre. Y otra idea que nos llega de esperanza, ¿no? Es ver cómo estos hombres, Santiago y Juan, que manifiestan y que conocen el poder de Dios. El Señor les había dado autoridad, ¿no? Y poder para expulsar demonios, para curar a los enfermos, ¿no? Para hacer prodigios y señales. Y ellos, oye, se plantean como lo más normal que son capaces, ¿no? De mandar fuego a la tierra. Y el Señor no les corrige por eso. El Señor les corrige, vamos a decir, ¿no? Pues por el mal uso, ¿no? De ese poder, vamos a decir, ¿no? Y entonces, Dios, nuestra de esperanza es, primero, que el Señor nos ha dado poder como discípulos e hijos suyos, nos ha dado poder para llevar adelante la misión que nos encomienda de evangelizar. Y pues que nos da esperanza el ver que Santiago y Juan, que eran también vehementes, los hijos del trueno, los Boanerges, pues son, sin embargo, tú te coges las cartas, ¿no? De San Juan, o el Evangelio de San Juan, y aparece dulzura, aparece como esa, no sé cómo decirlo, pues sí, esa dulzura, esa paciencia, esa mansedumbre, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha sido transformado este hombre, ¿no? El mismo Santiago, oye, de querer matar al otro, mandando fuego, a ser el primero que es capaz de morir por amor. Bueno, pues eso es lo que nos da esperanza. El Señor no nos deja igual, sino que nos transforma. Verdaderamente, la palabra de Dios, la
Sagrada Escritura, Cristo manifestándose en su Sagrada Escritura, tiene poder para transformarnos. Entonces, una invitación en el día de hoy, pues a enamorarnos de Cristo y concretamente encontrarnos con Él, pues en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Sé que ustedes lo hacen, pero avivar más y más pues ese deseo de la oración, especialmente de la lección divina, encontrarnos con Cristo en la palabra. Que así sea. Bien, después de confianza y agradecimiento, presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los líderes de las naciones, los que tienen poder y autoridad, para que trabajen por el bien común, por la justicia y por la paz. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros, para que por intercesión de San Jerónimo pues nos enamoremos de Cristo, se encienda nuestra pasión por encontrarle vivo en la Sagrada Escritura. Roguemos al Señor. Y pedimos por último por todos nuestros seres queridos difuntos, por todas las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que después de meditar tu palabra, el ejemplo de San Jerónimo, nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor a tu gloria el sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar la fiesta de San Jerónimo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar.
Santo eres, verdad, Padre, y por razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu nombre un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acababa la cena como el cáliz, dando gracias se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias y sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya oración quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Jerónimo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre la vida. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Florencio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presente. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles,
la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotras. Daos totalmente la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarnos. La antífona de comunión. Si encontraba tus palabras, Señor Dios, las devoraba. Tus
palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón. Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles, gozosos por la celebración de San Jerónimo, para que, atentos a las enseñanzas divinas, comprendan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras. Amén. Podéis ir